disfrutar de este tiempo de adoración, de cánticos, de alabanza, de congregarnos, de vernos, de edificarnos unos a otros. Porque es tan saludable, oiga, el solo hecho de vernos y estrecharnos la mano, pues nos edificamos, nos bendecimos, compartimos el amor. Así que cuando usted no está, deja de compartir amor con sus hermanos. Pero qué bueno que estamos aquí en esta noche gloriosa que nos da el Señor. Y estoy un poco amagulladito porque ayer los muchachos de Dorado estuvimos jugando softball. Dije estuvimos jugando softball con un ministerio de la cárcel, Canto de Libertad. Y tuvimos una experiencia linda. Claro, en el segundo partido me necesitaban. Me pedían a gritos que participara con ellos. Yo no quería demostrar mi poderío porque íbamos a llegar luego acá a la confrontación con los muchachos de aquí. El elemento sorpresa no lo iba a ver. Fue un tiempo tan bonito porque luego del compartir hubo administración. Y un elemento importante de la actividad de ayer fue que participaron algunos muchachos de la comunidad de allí de los puertos que se acercaron allí. Allí los muchachos de los puertos de Dorado nacen con un bate y un guante, y estuvieron allí jugando. Luego hubo una administración corta y se oró por ellos. Y me gocé tanto porque hoy 5 de ellos estaban en el culto esta mañana. Estaban allí compartiendo con nuestros jóvenes. Y de eso se trata. Amén, que la iglesia le pueda bendecir. Amén, le pueda apoyar, le pueda aceptar y gloria a Dios por eso. Así que los muchachos de aquí que me dicen que son un equipo poderoso. Claro, el equipo poderoso no lo hace el uniforme. Yo vi que tienen un uniforme bonito. Pero vamos a jugar en algún momento. Yo digo eso bromeando, nosotros nos falta mucho, pero en el nombre del Señor todo sea por disfrutar la bendición del Señor. Buscamos en nuestras Biblias 2 de Corintios, capítulo, unos versos del capítulo 11, otros del capítulo 12. Yo creo que hoy terminamos temprano, si Dios así lo quiere. Amén. Leemos en el capítulo 11, vamos a leer del verso 23 en adelante, y luego capítulo 12, algunos versos hasta el verso número 9. 2 de Corintios. Amén. Dice la Sagrada Escritura: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios es bueno. En esta preciosa noche me gustaría hablar un poquito de la vida del apóstol Pablo, pero me gustaría tocar un poco con la vida del apóstol Pablo ese tema de la aflicción, del sufrimiento. Y hay una ilustración acerca de la aflicción. Dice el doctor R.A. Torrey, fundador del Instituto Bíblico de Los Ángeles, perdió a su hija de 12 años en un accidente. El funeral fue en un día lluvioso. Estuvieron junto a la fosa en la tierra, rodeados de seres queridos. Estaba gris y tétrico. La señora Torrey le dijo a su esposo: me alegro de que Elizabeth no esté en esa caja. Su aflicción fue con ellos a casa esa noche cuando trataban de dormir. El doctor Torrey se levantó por la mañana y salió a caminar. Una oleada de aflicción cayó sobre él de nuevo. La soledad de la ausencia de la hija, el terrible sentimiento de saber que nunca volvería a oír su risa, que nunca volvería a ver su cara, que nunca le vería crecer, no pudo aguantarlo. Se apoyó contra un poste y miró hacia arriba y empezó a orar. Esto es lo que experimentó. Y dice: y justo en ese momento, la fuente, el Espíritu Santo, a quien había tenido en mi corazón, irrumpió con tanto poder como pienso que nunca antes lo había experimentado. Fue el momento más gozoso que jamás había conocido en mi vida. Fue algo glorioso e inexplicable tener dentro de uno, oiga, una fuente que está siempre brotando, siempre 365 días cada año, brotando bajo toda circunstancia. Y esa fuente siempre está brotando. Esa fuente nada la aguanta, ni aun la aflicción más severa o la tempestad más grande que puedas estar viviendo. A lo mejor tu visión puede ser nublada, tus sentidos pueden ser adormecidos, pero la fuente del Espíritu de Dios siempre está brotando, 365 días del año. Y hoy yo me quiero dirigir a aquellos hermanos que están pasando por tiempo doloroso, por tiempo de aflicción, por tiempo de angustia. La fuente está aquí, la fuente la tienes en ti, y quieres seguir brotando, y quieres seguir brotando, y quieres seguir bendiciendo tu vida. Alguien dijo acerca del dolor que el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde. Un hombre llamado C.S. Lewis dijo en su libro
el problema del dolor. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono para despertar un mundo sordo. Y en esta noche, tú que estás pasando dolor, Dios te quiere gritar y decirte: hello, estoy aquí, estoy para ti, no me he mudado, no me he ido, no estoy ausente de tu circunstancia en el dolor. Dios quiere gritarte la realidad de su presencia en tu vida. La vida del apóstol Pablo es una vida súper interesante. Cuando yo hablo del apóstol Pablo, lo presento como un modelo. Inclusive Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y yo creo que como cristianos en una sociedad tan difícil donde vivimos, carentes de modelos, donde hay gente corrupta, donde hay gente sin integridad, donde hay gente, envuelta en inmoralidad, donde hay gente que abusa del poder para sacarle dinero a los demás, hacen falta modelos. Porque nos preguntamos qué dirección lleva nuestra sociedad, quién será modelos para nuestros hijos. La Biblia presenta en el Nuevo Testamento la vida de este hombre, de este ministro de Dios. Una vida transformada por Dios, una vida transformada por la gracia. Un hombre con un llamamiento impactante y una disposición a hacer la voluntad de Dios. Al principio de su ministerio se le dijo y se le definió, su llamado. Se le dijo que iba a hacer un llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Y se le dijo que iba a tener que experimentar o iba a saber qué era sufrir por causa del evangelio, por causa del nombre de Cristo. Y su ministerio está cargado de experiencias hermosas, donde vio y vivió la manifestación de Dios, donde vio vidas impactadas por Dios, donde vio multitudes llegar a los pies de Cristo, donde impactó pueblos, levantó iglesias, estuvo delante de reyes, de gente importante, llevando el evangelio. Pero su ministerio también está marcado por la oposición, por las dificultades, por la escasez, por las situaciones adversas. Y leíamos en ese capítulo 11, donde está, el tratado, o donde está allí aquella lista de padecimientos que vivió Pablo. Situaciones difíciles, situaciones de escasez, castigo físico, azotado en 3 ocasiones, azotado con varas también, pasó necesidad. Cuando habla de que estuvo en ayunos, no era que estaba consagrándose, era que padeció hambre. Situaciones muy duras. En este pasaje que leímos, nos encontramos, ya en los capítulos finales de la segunda carta a los Corintios. Y aunque no vamos a discutir el contexto de la comunidad de Corinto, que en esa primera carta había unas situaciones muy particulares de división y de problemas y tantas cosas, el apóstol Pablo en esta segunda carta, que esa parte de los versos 10 al 13, algunos teólogos le llaman la carta severa, inclusive otros dicen que el libro de Corintios está invertido, debería ser esos capítulos primeros, pero eso es cuestión de los teólogos y de la gente que dice que sabe. Pero Pablo, a aquella comunidad de Corintios que amaba entrañablemente, a la cual le había dedicado tiempo, le había dedicado lágrimas,
y le había dedicado esfuerzo, porque mucha gente piensa que el ministerio solo, provee o solo nos da tiempo de satisfacción, de gozo, de regocijo. El ministerio produce tiempo de tristeza también, de llanto, de dolor, de desvelos. La obra del Señor produce satisfacción, gozo, bendición, pero como dije también lágrimas, esfuerzo y tiempo. Inclusive a veces trabajamos y no se ve el fruto. A veces tenemos que moler vidrio. A veces tenemos que, abrir un campo y es otro el que cosecha, el que recoge el fruto. En esta segunda carta, que es una de las más difíciles para el apóstol Pablo, esos 3 capítulos de 10 al 13, Pablo los dedica a hacer su apología o la defensa de su ministerio. Y es una carta en la cual el apóstol Pablo muestra las credenciales o su apostolado. Y no lo hace como un acto de soberbia, sino como alguien que tuvo por necesario, ya que habían quienes desvirtuaban sus enseñanzas y ponían en tela de juicio su fe. Tuvo que hacer esta defensa. Había gente que menospreciaba su ministerio. Había gente que le catalogaba como un falso. Y el apóstol Pablo tuvo que pararse, no para decir yo tengo más preparación que nadie, sino para defender aquella fe sencilla que había predicado, siendo el apóstol Pablo un hombre con tanta influencia, siendo el apóstol Pablo un hombre visto como modelo para los demás líderes evangélicos. Si el apóstol Pablo no hace defensa de su posición como ministro, la fe hubiese tenido grandes tropiezos. Porque créanme, cada vez que un líder, cada vez que un ministro evangélico es calumniado, es señalado, cada vez que un líder evangélico se habla algo de mal de él, mucha gente es afectada. Muchas iglesias son trastocadas, sea cierto o sea falso. Del apóstol Pablo se decían tantas cosas. La gente decía que lo que hablaba o escribía en sus cartas lo hacía porque no se atrevía a decir las cosas de frente. Lo catalogaban de cobarde. La gente decía que sus intereses eran puramente humanos. Estaba buscando su propio beneficio. Otros lo presentaban como muy benévolo, como muy sencillo, en la palabra puertorriqueña, como muy blandengue, muy blandito. Otros decían que no era muy elocuente al hablar. Otros lo catalogaban como un mercenario que se había escudado en las filas de la fe, para sacarle provecho. Y Pablo, en su acto de defensa, describe su trabajo y su celo por la obra del Señor y por la iglesia de Corinto. Él desglosa su sufrimiento, lo que ha padecido por el Evangelio, y en este capítulo 12 desnuda su corazón y nos muestra él mismo su gloria y su dolor. Algunos dicen que esta carta es autobiográfica. Y Pablo pasa de la descripción de su sufrimiento en el capítulo 11 a la mención de una experiencia celestial que ha recibido. Y comienza a relatar la experiencia que tuvo con Dios. Y Pablo evita cuidadosamente en su relato el egocentrismo. Y habla de un hombre que tuvo una experiencia con Cristo. Y él dice que no sabe claramente qué fue lo que sucedió. Si estaba dormido, o estaba despierto, o estaba en el cuerpo, o fuera del cuerpo. Él solo sabe que Dios le mostró cosas extraordinarias. Pablo tuvo una experiencia de cercanía con Dios.
Dice que fue arrebatado, oiga, al tercer cielo o al paraíso. Cuando escuchamos la palabra paraíso, rápido nos viene a la mente aquel acontecimiento del ladrón en la cruz, cuando Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando hablamos de paraíso, recordamos las expresiones de Jesús cuando dejó a sus discípulos y le dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero la palabra paraíso viene de un término persa que significa jardín amurallado. Cuando un rey persa deseaba, oiga, conferirle un honor muy especial a alguien que apreciaba, lo hacía su acompañante en su jardín y le otorgaba el derecho de caminar por los jardines con él en una relación cercana e íntima. Hermano, Dios quiere que usted camine con él en el paraíso. Dios quiere que usted, oiga, esté con Él en esa experiencia de cercanía, de intimidad, en esa experiencia tan suya y de usted, en esa experiencia tan personal con Dios. Dios anhela que todos tengamos experiencias de intimidad con Él. Es solo su deseo pasearte por lugares que solo Él ha estado y los quiere compartir contigo. Es su anhelo que experimentes cosas maravillosas y cosas desconocidas para ti. Hay revelación de Dios para nosotros. Él tiene secretos guardados para ti. Él anhela, Él desea, Él quiere intimar contigo. Tenemos un Espíritu Santo que nos anhela celosamente. En 1 Corintios 2:9 dijo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Hay lugares que están reservados para ti. Hay lugares que Dios tiene guardados para nosotros. Hay cosas extraordinarias, maravillosas, únicas, que nadie que esté en tu entorno, que no conozca o viva esta fe, va a experimentar. Hoy tal vez tienes necesidades de muchas cosas. Hoy a lo mejor hay lugares en Puerto Rico hermosos que están restringidos para ti. Hay lugares que tú no puedes ir, que no puedes compartir, pero hay lugares eternos que Dios ha reservado para ti, que nadie, oiga, podrá compartir si no tiene el pase de la fe. Si no ha vivido la experiencia hermosa de encontrarse con el Señor, nosotros tenemos VIP. Derechos únicos por ser hijos de Dios. Cuando Jeremías habla, dice en ese capítulo 33, el verso 3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo dice que escuchó cosas inefables que no se pueden describir. Debía ser un secreto entre Dios y él. Eran palabras que estaban solo destinadas para él. Oiga, porque a alguien que le esperaban dificultades tan arduas, tareas tan difíciles, necesitaba ser fortalecido por medios especiales. Las experiencias con Dios son instrumentos que nos fortalecen en medio de los sufrimientos. Los momentos especiales que Dios nos permite son esa herramienta a la cual vamos, oiga, cuando se nos tranca el bolo. Cuando la cosa se vuelve difícil. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse.
Así que tú que estás viviendo dolor, aflicción, angustia, tiempo difícil, yo te aconsejo que grabes en tu corazón una experiencia con Dios a la cual puedas acudir en tu tiempo de dificultad, en tu tiempo angustioso, en el tiempo tormentoso. Te acuerdes del Dios que abrió el mar. En el tiempo de dificultad, te acuerdes del Dios que proveyó a tu necesidad. En el tiempo, oiga, en el tiempo oscuro, te acuerdes del Dios que ha hecho maravillas en tu vida. A Israel siempre se le dijo: no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides del Dios que con brazo fuerte te sacó de Egipto. No te olvides del Dios que humilló a los dioses egipcios. No te olvides del Dios que acabó con tus enemigos. No te olvides del Dios que endulzó el agua amarga. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho, pero que hay que cosechar una experiencia con Él. La Biblia dice que yo me hago allá de los que me buscan. Y no estamos diciendo que dependa tu vida de una experiencia extrasensorial, porque habrá ocasiones en que, oiga, parecerá todo un desierto. Pero pregúntele a Jacob si en algún momento se olvidó de su Peniel. Pero pregúntele a Jacob si se olvidó de ver los ángeles subir y bajar. Pero pregúntele a Moisés si se olvidó del día allí donde vio aquella zarza arder. Y Pablo no se gloría en su experiencia como para decir: yo he estado más cerca de Dios que nadie. Yo tengo la unción y nadie me puede tocar. Yo estoy más arriba y tú estás más abajo. Pablo no explota esta experiencia para sentirse súper espiritual o para mirar a los demás por encima del hombro. El apóstol Pablo ha descubierto que por más elevados que sean los favores con los que el Señor nos bendiga, la voluntad de Dios, oiga, es que permanezcamos humildes delante de su presencia. Que nadie piense de sí más de lo que, oiga, debe pensar. Que todo el mundo piense de sí con cordura. Que nadie lo conozca por la experiencia extrasensorial que tuvo, sino que la gente lo conozca por el contacto personal. Oiga, qué diferencia la actitud y la mentalidad del apóstol Pablo comparada con los religiosos o muchos religiosos de nuestra época. Pablo siempre se hizo llamar siervo de Dios. Doulos o dulos, yo no sé, Moisés dice dulos o doulos. Nosotros no somos griegos, pero esclavo de Dios. Y un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo era una cosa, una máquina de trabajo. Un esclavo estaba a la disposición del amo. Un esclavo estaba a su antojo. Los siervos de hoy lo utilizan como título de prestigio, como posición aventajada, como, oiga, apóstoles o hijos de un rey. Es importante que mientras más alto subamos, más humildes seamos. Así como el Señor fue humilde en su ministerio entre los hombres, los vasos, oiga, deben ser solo de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Y luego que el apóstol habla de este momento glorioso, testifica y habla de su fragilidad. Y habla de un aguijón en la carne. El término griego skolos, que es espina o estaca. Y esa expresión o esa palabra espina aparece también en Números capítulo 35, el verso 55. Cuando Moisés, oiga, advierte a los israelitas de la importancia de echar fuera de la tierra de Canaán a todas aquellas naciones.
que eran paganas. Y ellos no querían hacerle caso, y Moisés le dice: y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que con los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que habitaréis. Si no hacían caso, esas iban a ser sus espinas. Pero la palabra, como mejor se traduce, es estaca. En aquellos tiempos algunos criminales se le empalaba en una estaca aguda. Y la forma como el apóstol se refiere, oiga, es como si una estaca aguda atravesara su piel y lo lastimara constantemente. Los teólogos, los eruditos de la antigüedad, como Calvino, decían que esto que sufría el apóstol Pablo se refería a tentaciones espirituales. La tentación de dudar de los deberes de la vida apostólica. Lutero dijo que posiblemente era la oposición o la persecución que tuvo que sufrir. Los padres de la Iglesia Católica Romana decían que eran tentaciones carnales. Y estas teorías fueron descartadas porque la misma palabra estaca indica un dolor, oiga, casi salvaje. La imagen que tenemos ante nosotros es un cuadro de sufrimiento físico. Era algo constante. Y se cree también que podía ser algo del aspecto personal de Pablo. Algunos decían que posiblemente era un tipo de epilepsia, otros decían que era una enfermedad en sus ojos. Algunos hablaban de unos ataques crónicos recurrentes, como un tipo de fiebre o malaria. Y una persona que sufrió esta fiebre describe el dolor de cabeza que la acompañaba, comparándolo con un hierro, oiga, candente que atravesaba la frente. Cualquiera haya sido el pesar que experimentó el apóstol Pablo, era algo que le torturaba. Pablo dice que era algo que le abofeteaba para que no se enalteciera. Y abofetear no es otra cosa que una continua repetición de golpes. Y abofetear fue una expresión que utilizó el apóstol Pablo en el 1 Corintios capítulo 4, el verso 10, cuando está hablando del ministerio apostólico y lo que representaba para ellos. Dice: porque este título ha significado tener que sufrir el ridículo, tener que sufrir el odio, el abuso verbal, físico, y hasta para muchos la muerte. En el verso 11 de ese capítulo dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Abofeteado también fue nuestro Señor en ese evangelio de Marcos, en casa de los religiosos, allí ante el concilio, donde le desfiguraron el rostro a Jesús. Dice el verso bíblico que entonces le escupieron allí el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Pero Pablo dice que este aguijón le abofeteaba para que no se enalteciese, a fin de que ejerciera su ministerio con la más profunda humildad. El texto habla de que el apóstol Pablo oraba ansiosamente para que le fuera quitado. Pero su oración no era contestada como él esperaba.
Y en su oración insistente se parece a la oración que tuvo Jesús allí en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Es posible que tu oración haya sido contestada, pero la respuesta tal vez no es la que esperabas. Porque no, también es una, respuesta de Dios. Bástate mi gracia. Bástate. Y la palabra significa también levantar barrera, cercar. Pero también quiere decir aprovechar. Aprovéchate que Dios está en tus circunstancias adversas. También significa ser satisfecho, no faltar, contestar: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La Nácar Colunga lo dice de la siguiente manera: te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. La Biblia paráfrasis dice: no, estoy contigo y esto debe bastarte. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil, cuando la gente es flaca. Oiga, la insuficiencia humana abre el camino a la suficiencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él es suficiente. Él basta. Lo que pasa es que si no has dedicado el tiempo para conocerle cada día mejor, te parecerá insuficiente lo que la fe evangélica trae o lo que dispone para ti, pero a la medida en que le conozcas más, entenderás que no necesitas nada más, que no hay nada más que buscar. Él es todo, Él basta, Él da, no hay nada más que buscar, ni nada más que añadirle. Su mano está con nosotros. Su ayuda está, para sostener, para cubrir, para levantar, para ayudar. Estás en aflicción. Imagínate si el Señor retirara su mano de ti por un solo día, por un solo momento. Imagínate que el Señor te dejara completamente a la merced del mal. Si Dios quitara su mano de sobre ti, el enemigo nos haría añicos. Porque la Biblia dice que Él vino a hurtar, matar, destruir. Él no vino a darte un arañacito, Él no vino a volarte una uña. Él no vino a marcarte un área. Él te quiere despedazar. Pero Dios no ha quitado su mano de ti. El testimonio del apóstol Pablo nos hace entender que todo lo que Dios requiere de nosotros es dependencia total de Él. Es abandonarnos en sus manos. Es reconocer mis limitaciones y su total capacidad. Pablo nos enseña que las experiencias con Dios no nos hacen mejores o más grandes, nos hacen dependientes de Él. Nos enseña que la gracia es suficiente. Así que aunque estés fatigado, la gracia es suficiente. Aunque estés dolido, la gracia es suficiente. Aunque estés enfermo, la gracia es suficiente. Aunque estés confundido, la gracia de Dios es suficiente. Juan Wesley, ministro de Dios por tantos años, predicó y recorrió 421,000 kilómetros en su ministerio, 7,000 kilómetros por año.
100 kilómetros diarios. Cuando tenía 83 años, escribió en un diario: me maravillo de mí mismo. Nunca me cansé, ni predicando, ni viajando, ni escribiendo. Esa era la obra de la gracia, que todo lo puede. Es la gracia de Dios. Las debilidades y flaquezas jamás serán excusas para lograr, oiga, el propósito de Dios. Y yo sé que hay gente hoy pasando por dolores, por circunstancias adversas. Y hoy yo no me voy a tomar la licencia que se toman muchos ministros y predicadores de garantizarte un cambio extraordinario en tu circunstancia. Hoy yo no voy a decir aquí como un acto aparentemente de fe que Dios va a hacer o no hacer, porque no me toca a mí decir lo que Dios hace. Yo creo que hay gente que le va a dar cuentas a Dios. Que hay gente que vive, oiga, desconsolada, frustrada, en negación y lejos del Señor, porque gente se tomó, oiga, el atrevimiento de decir cosas que Dios no ha dicho. Pero hoy te puedo decir que Él basta. Pero hoy te puedo decir que Él está allí. Yo no sé si Él te va a sanar, pero si Él quiere hacerlo, Él lo hace hoy. Yo no sé si Él va a cambiar tu situación, pero si no la cambia, te dará las fuerzas para que tú logres avanzar en la fe. Para que tú logres alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y yo creo que Él sana. Y yo creo que Él restaura. Y yo creo que Él hace la diferencia, pero parte de la fe es vivir y caminar con nuestras cojeras sin nosotros detenernos, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades. Pero nadie me va a hacer no experimentar lo que es caminar por ese jardín amurallado, por ese paraíso, en esa experiencia gloriosa con el Señor. Y quiero terminar con una ilustración y un pequeño poema. En un hospital donde yo trabajaba, dice el doctor Dobson, un pequeño de 5 años se moría de cáncer pulmonar. Su madre amaba al Señor Jesús de todo corazón. Y por doloroso que era contemplar a este pequeño sufriendo, estaba junto a su cama todos los días. Una noche, mientras ella se había ido a casa, empezaron a venir sonidos del cuarto donde estaba el pequeño. Estaba diciendo: oigo las campanas se están replicando. Dijo esto toda la noche. Y las enfermeras hicieron poco caso. A la mañana siguiente vio la madre, se acercó a la estación de enfermería y preguntó: ¿cómo está mi hijo? Ellas le dijeron: pues bien, tiene alucinaciones. Sigue hablando de campanas. Probablemente son las medicinas. Ella se detuvo señalando con su dedo a la enfermera y le dijo: ahora escuche, él no está sufriendo de alucinaciones, no ha perdido la cabeza. Le dije a mi hijo hace semanas que cuando el dolor se ponga tan fuerte, que sea tan malo que en realidad no pueda respirar, cuando se ponga realmente mal, está yendo al cielo para estar con el Señor Jesús. Le dije que cuando realmente las cosas se pongan malas, debía mirar hacia arriba, a la esquina del cuarto, hacia el cielo, y escuchar las campanas. Estarían repicando por él. Ella siguió por el corredor y entró al cuarto y vio a su pequeño, lo levantó y lo sostuvo en brazos y lo arrulló.
Y él habló de las campanas hasta que fueron nada más que un eco. A lo mejor el dolor te está abrumando, el mal diagnóstico, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, pero quiera Dios que en tu momento más agudo del dolor puedas escuchar las campanas repicar, puedas escuchar, la voz de Dios, puedas tener la experiencia de ver y de sentir el brotar de esa fuente que es el Espíritu de Dios en favor de tu vida. Yo te invito a estar de pie en esta noche. Este poema de John Rice, yo le he dicho en otras ocasiones, pero es un poema que me hace entender que la gracia de Dios es inagotable. El poema se titula Él da más, y haz lo tuyo en esta noche. Él da más gracia cuando las cargas crecen. Él envía más fuerza cuando el trabajo aumenta. A la aflicción añadida, Él añade su misericordia. A las pruebas multiplicadas, su paz multiplicada. Cuando hemos agotado nuestro acopio de resistencia, cuando nuestra fuerza ha fallado y el día anda por la mitad, cuando llegamos al fin de nuestros recursos acumulados, el pleno dar de nuestro Padre apenas empezó. Su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límites conocidos por los hombres, porque de su infinita riqueza en Jesús, Él da y da y da y da otra vez. Él tiene abundante gracia, abundante bendición. Y en esta noche nos gustaría orar. Tú que estás en aflicción, tú que estás pasando un tiempo doloroso, Él basta, Él es suficiente. Y nos gustaría orar por ti. Y que las aguas salutíferas que salen del altar, te traigan sanidad en esta noche. Así que si hay alguien en esta noche con heridas y lastimado, ven al altar. Que hay sanidad del Señor, que hay bendición de Dios. Si hay alguien cargando heridas, el Señor quiere hoy confortarte, fortalecerte, sostenerte. El Señor quiere ayudarte. Si hay diáconos aquí en medio nuestro, por favor, ayúdenos a orar.